Le cedo la palabra al señor Carlos Kaiser. Muchas gracias por esta presentación. Quiero partir saludando a Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC. Quiero agradecer mucho la instancia creada por CEPREDENAC para generar esta atención inclusiva de personas con discapacidad de la emergencia. También quiero saludar a Eduardo Vélez, que es parte de CEPREDENAC, y quiero también extender mis reconocimientos y saludos a una entidad muy importante que se llama ASB, que ha sido un gran socio de la región. Y con dicha institución puedo contar que ONG Inclusiva ha tenido la oportunidad de desarrollar múltiples iniciativas en la región. Vamos a transitar por una serie de diversos conceptos donde voy a partir por el enfoque de derecho, voy a partir por la descripción de las personas con discapacidad, luego voy a abordar sus necesidades en la emergencia y cómo es que nosotros podemos ir desde las ciencias aplicadas, desde la gestión territorial y desde la gestión de riesgos de desastres, dando respuesta a dichas necesidades. Esa va a ser la forma en que voy a ir generando esta exposición. Espero que podamos tener la mayor participación de todas las personas que nos honran con su presencia, cuando puedan hacer llegar sus consultas para así enriquecer esta conversación. Claramente esta interacción con ustedes va a generar mucha más posibilidad de un desarrollo óptimo de esta experiencia que estamos viviendo. Habiendo dicho eso, quiero partir por qué estamos enfocando esto desde el enfoque de los derechos y desde los derechos humanos. Las personas con discapacidad en general hemos sido históricamente un grupo relegado y poco atendido por las sociedades y que ha generado una postergación muy grande en nuestra participación en general en la sociedad. Digo nuestra porque ustedes podrán apreciar, yo soy una persona con una discapacidad, tengo mis extremidades incompletas producto de un síndrome llamado meromelia, que es lo que ha generado esta agenesia de mis extremidades hasta cierto nivel. Entonces, viviendo esta discapacidad por todos los años que he vivido, tengo una experiencia vivencial y no solo teórica desde mi preparación profesional. Las personas con discapacidad hemos sufrido distintos embates, problemas, pero cuando esto se traslada al derecho a la vida, ha sido complicado porque esta protección de la vida de personas con discapacidad sea en el contexto de desastres y emergencias. El artículo 11 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad nos plantea el respeto irrestricto a esta protección a través de un compromiso de los Estados miembros, Estados signatarios que han firmado esta convención, para generar protección de nuestras vidas durante estos eventos desastrosos. Ahora hay algunas estadísticas al respecto. Una de las estadísticas que tenemos es bastante preocupante, que es una proyección que nos ha dado el gobierno de Japón tras el terremoto y tsunami del año 2011 en dicho país, que nos dice que entre las personas con discapacidad poseemos de 2 a 4 veces mayores posibilidades de morir frente a una emergencia que una persona sin discapacidad. Yo tuve el honor de participar en el año 2018 desde ONG Inclusiva en el simulacro de terremoto y tsunami conjunto entre Chile y Japón. En dicho año simulamos un terremoto 8,8 Richter y un posterior tsunami que en teoría devastaba las costas de Japón y de Chile. Estuve en ese momento trabajando en la región de Valparaíso, donde tuvimos una presencia, llegamos con días de anticipación para estudiar cuáles serían las vías de evacuación que se emplearían. Utilizamos un software que en ese caso se usó como una aplicación de celular llamado Satimetric. Y a partir del Satimetric nosotros logramos avanzar en poder medir y geolocalizar grupos de personas con discapacidad y grupos de personas sin discapacidad. De hecho, hicimos la evacuación desde un centro de rehabilitación infantil, donde movilizamos cerca de 200 personas con discapacidad que tuvieron que hacer la evacuación. Y nuestros resultados fueron muy similares a los resultados de Japón.
En nuestras mediciones, las personas con discapacidad teníamos 2,2 veces más posibilidades de morir, en este caso por el tren de olas. Ustedes, si no conocen la geografía de Chile, Chile es un país que es prácticamente costa, un valle central algo estrecho y luego la cordillera de los Andes. Y en esta forma tan estrecha de esta loca geografía de Chile, como decían los geógrafos e historiadores, nos señala que es bastante posible morir dentro de un contexto de terremoto y tsunami, dado que Chile es el país más sísmico del mundo y dado de que tenemos amplias costas. Ahora, para una persona con discapacidad, en el caso concreto de mi país, se hace muy difícil la evacuación porque aparte de las barreras urbanas que pudiese haber, encontramos de que si está en una zona plana donde pudiera desplazarse, quiere decir que está en una zona inundable y las zonas seguras están por sobre la cota 30, por lo tanto debe subir bastantes metros en planos inclinados, que es muy poco probable que los haga a una velocidad que le permita escapar del tren de olas. Dicho esto, si a eso le sumamos las barreras del entorno, tenemos una gran posibilidad de morir o resultar gravemente heridos las personas que esto enfrentan. Esto a nosotros nos ha llevado a prepararnos en distintas mediciones científicas y experimentos que estamos empezando a conducir para poder determinar cuál es el factor principal y de mayor riesgo que esto lleva a las personas con discapacidad. De hecho, estamos trabajando técnicamente con CEPREDENAC y junto con ASB para este simulacro de terremoto y de tsunami. O sea, perdón, para todos estos ensayos que se están haciendo. Nosotros tenemos que pensar que la vida de las personas con discapacidad es algo que está consagrado en el derecho y por lo tanto, si vamos a tener un enfoque basado en derechos, debiésemos tener claramente el respeto a qué es lo que sucede con las personas y con sus familias. Nosotros tenemos algunas estadísticas en general. En promedio se supone que los adultos mayores, de cada 5 adultos mayores, a lo menos 2 van a tener alguna discapacidad y esta discapacidad va a aumentar con la edad. De cada 5 personas afectadas por un evento desastroso, una de ellas va a ser una persona con discapacidad. Pero esta persona con discapacidad, por lo general, va a estar en el contexto de que está acompañada y apoyada por un miembro de su familia. Y por lo general, ese miembro de la familia, en más del 97% de los casos, es una mujer que hace de cuidadora, no de asistente, cuidadora, por cuanto lo hace sin recibir paga alguna y en gran cantidad de las veces también es la proveedora del sustento del hogar. Por lo tanto, el tema de discapacidad tiene un enfoque de género muy fuerte también, por cuanto afecta desproporcionadamente a mujeres con discapacidad y mujeres que en general apoyan o brindan a todo este tipo de cuidados a personas que tengan algún grado de discapacidad, por lo general de moderado a severo. Siendo este el caso, nosotros lo que debemos generar entonces es el estudio de cómo atendemos esas necesidades durante la emergencia. Si nosotros nos vamos al ciclo del riesgo de desastre, debiéramos pensar que tenemos todo lo que es la etapa de preparación. En la etapa de preparación es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿qué vulnerabilidades detectamos tras la crisis anterior o del evento desastroso que enfrentamos en el pasado? ¿Cómo puedo subsanar dichas vulnerabilidades? Tiene que ver con mejores construcciones, normas antisísmicas, construir de forma que no estemos utilizando zonas inundables, protegernos en borde costero, tener consideración con incendios, con inundaciones, con aludes y otras amenazas como pudiera ser residuos peligrosos, sustancias bioquímicas u otras. Entonces, cuando vamos generando todo ese estudio, nos preguntamos qué es lo necesario que se debe realizar y claramente eso debe ser parte de la política pública. Pero no todo tiene que ver en la prevención con la construcción, con las obras, con la infraestructura, que por cierto son muy importantes y por cierto estas deben ser accesibles y estas deben ser tomadas en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
Si tenemos una zona segura y a ese punto de reunión no puede acceder una persona con discapacidad porque hay barreras del entorno como escalones u otros accidentes dentro del terreno, estamos condenando a esa persona a morir o a quedar gravemente afectada por la propia emergencia. Y esos son temas que nosotros debemos impedir a través del uso del conocimiento aplicado y a través de cómo ese conocimiento aplicado nos permite tomar las medidas remediales en la etapa de prevención. Pero la etapa de prevención también tiene que ver con la educación de las propias personas, tengan o no tengan discapacidad, en todas sus formas y roles. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las personas de cómo reaccionar frente a una emergencia es clave. La prevención salva vidas y como nuestros amigos de ASB dicen, la inclusión salva vidas también. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a hacer planes familiares de emergencia inclusivos en discapacidad, si nos coordinamos en nuestros barrios para que nuestros barrios sean seguros para las personas con discapacidad, si logramos avanzar como lo estamos planteando con CEPREDENAC ASB en nuestro desarrollo de ciudades resilientes e inclusivas en discapacidad, vamos logrando involucrar a los gobiernos locales de manera tal que estos tomen las medidas para poder generar estos planes que sean planes locales y que tengan en consideración todas las medidas, no solo de inversión, sino de capacitación, de transferencia del conocimiento y de fortalecimiento de las instituciones involucradas. También sabemos de que debemos involucrar en esta capacitación y conocimiento a los entes rectores de gestión de riesgo, a las entidades que generan rescate y atención de la emergencia, a las instancias municipales desde los gobiernos locales y a todas aquellas otras entidades intermedias dentro de la administración pública que estén puestas al servicio de la gente. Por lo tanto, esto es lo que nosotros necesitamos generar. Necesitamos generar que se dé todo esto en la etapa de preparación. De ahí la necesidad de los simulacros que nos permiten conocer cuáles son nuestras capacidades de reacción, estudiarlas y mejorarlas. De ahí la necesidad de introducir la variable discapacidad en todos estos esfuerzos de manera tal que sea algo medible. Porque yo le hago la siguiente pregunta. Si yo tengo una vía de escape, supongamos, para evacuar desde un incendio, ¿será la misma velocidad de evacuación la de una persona que tenga movilidad reducida y que vaya sin ayuda? ¿O de una persona con movilidad reducida que recibe asistencia? Frente a una emergencia, si la transmitimos sin intérprete de lengua de señas, ¿tendrá la persona con discapacidad auditiva, en este caso personas sordas, la misma posibilidad de supervivencia? Yo creo que la respuesta es no. Y por ende es que todos los diseños deben apuntar al diseño universal. Y esto es muy importante que por favor así lo recalquen y lo recuerden. El diseño universal es aquel que está diseñado para todas las personas tomando en cuenta las necesidades de estos distintos grupos, de forma tal que utilizamos la misma vía de escape, de forma tal que todo está asegurado para todas las personas. Tiene flexibilidad en su diseño y finalmente nos permite avanzar. Este diseño universal aplicado a la emergencia es vital. En la preparación, entonces, nosotros generaremos todo aquello que nos permita contar con instancias que salven vidas. Pero desde luego va a llegar la emergencia y cuando la emergencia llegue tendremos que aplicar todo aquello con que nos preparamos y nos educamos. Los conocimientos deberán actuar casi como si fuese un reflejo. Y debiésemos, y aquí es muy importante, ver qué es lo que está funcionando. Durante la emergencia va a aplicar el tema de los rescatistas que llegarán a hacer sus rescates de aquellas personas que estén mayormente afectadas. Y es ahí donde nosotros necesitamos esta presencia y este trabajo enorme de las propias organizaciones de personas con discapacidad, de las entidades que les apoyan y desde el Estado y también el sector privado en la medida que participe. Entonces nosotros tenemos que pensar lo siguiente. ¿Son las medidas que hemos tomado suficientes? Porque quiero decirles que las personas con discapacidad tenemos dos tipos de necesidades frente a la emergencia. La primera podríamos decir que son necesidades comunes, adaptadas. ¿Y por qué digo que son comunes y adaptadas? Lo digo porque son siendo las mismas necesidades que tiene el resto de la población, como por ejemplo tener acceso a agua potable,
se hace diferente para una persona con discapacidad su acceso. Por ejemplo, si este acceso al agua en la emergencia está puesto en zonas elevadas y de difícil acceso para alguien con movilidad reducida, ya estamos generando dependencia de esa persona de alguien que la apoye para obtener agua, o estamos generando que lisa y llanamente no la obtenga. Si nosotros no generamos las comunicaciones con lengua de señas, estamos condenando a que las personas sordas no puedan participar de los esfuerzos de recuperación y rescate. Si nosotros no tomamos medidas de accesibilidad a los refugios temporales, a los albergues, estamos dejando a muchas personas fuera de la atención frente a la emergencia. Y todas esas son adaptaciones para necesidades porque todo aquel que ha perdido su vivienda requiere de un albergue, un refugio temporal. Todo aquel que tenga necesidad de recibir alimentos debe requerirlos, pero en el caso de las personas con discapacidad, estamos hablando de que lo que aquí se emplea son adaptaciones a través de la accesibilidad y el diseño universal para que esto llegue a todas las personas que así lo requieran y lo necesiten, para que podamos saber qué es lo que ha pasado con esas personas. Hasta ahora no existen registros estadísticos claros de personas con discapacidad afectadas por la emergencia, pero es algo que lo requerimos. Eso es muy importante porque en eso se basa la política pública, cuando la política pública se vuelve inclusiva para las personas con discapacidad. Siguiendo en esa línea, tenemos entonces que hay necesidades específicas de las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay personas ciegas que requieren de perros que son perros guías. Los perros guías dependen del país, pero hay países que no tienen instructores para generar perros guías. En el caso de Chile, mi país, no tenemos instructores, dependemos de Argentina, donde tienen toda una serie de instructores de perros guías, y un proceso de adquisición de un perro entrenado para que sea un guía puede demorar 7 años, hasta 7 años. Es un proceso delicado. Por lo tanto, que una persona ciega pierda su perro guía es un gran golpe no solo en lo emocional, porque desde luego se va a producir un vínculo muy estrecho entre la persona y su perrito. Lo que va a pasar principalmente es que la persona con discapacidad, en este caso la persona ciega, va a perder un apoyo importantísimo para su autonomía y desplazamiento y tendría mucha dificultad en poder recuperarle. Y eso es un grave problema que se podría dar si es que ese perrito de asistencia, ese perrito guía, no es salvado durante una emergencia. También puede pasar que la persona con discapacidad pierda una ayuda técnica, un dispositivo de apoyo, como puede ser una silla de ruedas, un andador, un bastón, audífonos, que para perderla a la persona le puede generar una gran afectación. ¿Y por qué? Porque la verdad es que muchas veces estos adminículos son caros, no son de un precio muy asequible para la persona. La ayuda estatal a veces se hace difícil que llegue y la persona va a estar en un periodo que puede ser largo sin llegar a obtener y tener el apoyo de aquellas personas que le puedan dar asistencia y recuperación de dicha ayuda técnica. Por lo tanto, es vital. Imaginen una persona con silla de ruedas que pierda la silla de ruedas. Si eso se da, esa persona está perdiendo su desplazamiento. Imaginen que tenemos personas electrodependientes que requieren de estar conectados sus aparatos a la electricidad para poder tener un soporte vital. Todo aquello es extremadamente necesario para que la persona con discapacidad en estos casos esté bien frente a la emergencia. Pudiera ser personas fármacodependientes y necesitamos la reposición de dichos medicamentos. Hay personas con discapacidad, sobre todo en el grupo etario infanto-juvenil, sobre todo infantil, que tienen alergias alimentarias. Entonces, cuando tenemos una gran catástrofe, el poder de brindarle alimentos que no le produzcan alergia es vital. Y así es como nosotros necesitamos establecer las redes y los sistemas para que la atención a la persona con discapacidad durante la emergencia sea inclusiva. Y esta inclusión tiene que expresarse en esto que nosotros podríamos hasta medir a través de indicadores. Podríamos decir cuántas de las personas que estamos atendiendo frente a una emergencia tienen o han tenido, han recibido las respuestas necesarias para esto.
Entonces, eh, lo que nosotros requerimos y debemos hacer siempre es poder medir de alguna forma cómo estamos llegando a las propias organizaciones de personas con discapacidad y a personas con discapacidad que no pertenecen a organización alguna. Cómo nosotros llegamos a esta familia que le apoye, estas redes de apoyo que ayudan a la inclusión, estas redes de apoyo que sirven para poder tener a todos los demás actores involucrados coordinados de manera tal que el producto final es siempre una gran asistencia y un gran apoyo, una ayuda tremenda para que la persona con discapacidad no quede en el olvido. Es importante sumar estos apoyos la ayuda psicológica. La ayuda psicológica tras emergencia, imagínese que usted pertenece o es de un grupo de personas con discapacidad. Tiene una discapacidad y lamentablemente es probable que tenga un fenómeno psicológico que se llama desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida viene por esta creencia de que finalmente no vamos a ser atendidos o que no se nos dará las cosas al mismo tiempo que los demás. Y esta creencia está basada en hechos. Si ustedes lo ven, ahora lo que sucedió frente a la crisis de COVID-19 es que en distintos países del mundo debimos luchar por el derecho a ser entubados o entubadas si es que estábamos en un grado de afectación grave por el virus, cosa que no se aplicó en algunas partes porque se malentendió el triage. Y esta mala aplicación del triage nos generó a nosotros un grave problema de oportunidades de subsistencia. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado de cómo vamos vigilando que el apoyo a la persona con discapacidad sea de la misma calidad que el apoyo que recibe el resto de la población, sea dado en el mismo tiempo y oportunidad, de forma de no ser desplazados para decir, mira, primero atenderemos a esta población y luego, si es que tenemos algún tiempo, lo haremos con ustedes. Y debe darse también respetando los criterios de accesibilidad y de participación significativa de las propias personas con discapacidad, de manera tal de que estén presentes en estos procesos. Teniendo toda esta claridad, debemos nosotros decir que entonces una atención inclusiva de la emergencia es aquella que no deja a ninguna persona atrás, que toma en consideración la diversidad y da respuestas técnicas claras con asignación de recursos y responsabilidades que pueden ser rastreadas y medidas de forma tal que podemos gestionar la emergencia. Eso es muy importante de recalcar y decir. Entonces, si queremos generar atención inclusiva de las personas con discapacidad frente a la emergencia, debemos tener en consideración todos aquellos indicadores que he mencionado. Y de esta forma podemos avanzar cierta y claramente. Tenemos que tomar todas estas medidas, porque la forma en que tomemos estas medidas vamos a salvar vidas. En la medida que no lo hagamos, vamos a estar perjudicando seriamente las oportunidades de supervivencia de muchas personas. Quiero señalar entonces que estos verdaderos cambios que proponemos son deseables y son posibles. Estoy muy emocionado por el trabajo que estamos realizando con CEPREDENAC y con ASB. Muchos de ustedes deben conocer a ASB, que es una entidad alemana con presencia en América a través de una oficina que está en Nicaragua. Ellos han intervenido de manera brillante en el tema de gestión de riesgo de desastre y discapacidad a través de distintos proyectos, muchos de ellos financiados por BMZ, que es la cooperación alemana, y han hecho un trabajo de lujo en este sentido. Por lo tanto, para mí es un gran placer que sean nuestros socios en estos desempeños. Y CEPREDENAC, que ha puesto en marcha toda esta política en relación hacia las personas con discapacidad. Yo quiero señalar que estoy muy agradecido del trabajo de Claudia Herrera y de todo su equipo, partiendo, por ejemplo, por Eduardo Vélez, o Ana Valdés y otras personas más que nos han ayudado enormemente a poder avanzar en que las personas con discapacidad sean consideradas y sus necesidades sean medidas y vistas. En nuestras reuniones técnicas estamos avanzando para que el simulacro que se va a dar en junio en Ciudad de Panamá siente precedentes a nivel mundial. Hay una gran red de trabajo que aquí se está realizando. Y yo estoy confiado de que vamos a tener resultados espectaculares donde vamos a poder realizar distintas mediciones.
Es importante que en estos trabajos de atención a la necesidad de las personas con discapacidad se generen redes de trabajo y se entreviste y se comunique siempre con las propias organizaciones de personas con discapacidad, quienes son las primeras que van a estar llamadas a darnos información clave, clara y absolutamente necesaria para poder tener claridad en qué es lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Porque aquí, nuevamente, podemos inferir de que no solo es el conocimiento del qué, sino que también del cómo. Y este cómo hacer las cosas es el punto de necesidad que tenemos para avanzar en que la atención a la persona con discapacidad y sus necesidades durante la emergencia sea inclusiva. No podemos dejar de tomar en cuenta esta tremenda necesidad, porque si no la tomamos en cuenta, estamos fracasando en cumplir con una medida total y absoluta que hemos declarado, que la vida de las personas con discapacidad es importante, necesaria, y que vamos a estar fortaleciendo todo aquello que nos permita salvar la vida de las propias personas con discapacidad. Esto quiero decirles que a mí me proporciona la necesidad de avanzar en estas medidas técnicas, en estas medidas de poder decir y avanzar en cómo vamos a cumplir con no dejar a nadie atrás. Estos trabajos, como he dicho antes, deben ser ejecutados y vistos en la totalidad de las redes que dispongamos. La red de las propias personas con discapacidad, sus familias es vital, de ahí la necesidad, como en algún punto anterior mencioné, de capacitar a las personas en planes familiares de emergencia inclusivos frente a sus necesidades. Ojalá llegar a todo lo que son sus barrios, sus vecinos y vecinas, de manera tal de que podamos tener un avance cierto y concreto en la materia. Creo importante mencionar en este punto de que los simulacros, la persona con discapacidad no solo debe participar a través de sus organizaciones, como nos está pasando aquí, eh, en el ámbito de ayudar a planificar, también difundir, participar. Es extremadamente importante lograr esto. Si así lo logramos, debemos nosotros avanzar. Y es muy clave aquí contar con distintos sectores. Necesitamos, por ejemplo, que las instituciones del área educativa tengan una integración absoluta en la capacitación, en la generación de planes del propio sector educativo, tanto los ciclos básicos, medios y otros ciclos. Requerimos que estén presentes también las áreas de salud, no solo aquellas que tienen que ver con el trabajo y el emprendimiento, de manera tal que estos distintos actores claves nos permitan coordinar la acción para poder llegar a más usuarios y usuarias. La emergencia nos puede tomar en cualquier lugar y momento. Puede ser que la emergencia ocurra cuando uno está en el hogar, descansando, compartiendo con la familia, pero también puede ser en el trayecto al hogar o al trabajo. Puede pillarnos, encontrarnos en el trabajo. Puede ser que nos encuentre en un lugar de diversión y esparcimiento, de recreación, como puede que sea que estemos en una institución educativa, ya sea la universidad, la escuela, puede ser en un jardín infantil, puede corresponder si la persona va a rehabilitación cuando está teniendo la rehabilitación. Por ende, es importante que todas estas instituciones tengan sus planes de emergencia y que estos planes sean conocidos por el gobierno local de manera tal que den apoyo y por los sistemas nacionales de gestión de riesgo de desastres. Teniendo todo aquello es entonces cuando recién estamos fortaleciendo el apoyo al trabajo de atender las necesidades de las personas con discapacidad durante la emergencia. Es vital poder contar con todas estas instancias, de manera tal que también tengamos información clara y oportuna. ¿Dónde está la persona con discapacidad? ¿Qué requiere? Hay una metodología en la cual me tocó ser consultor para la Organización Panamericana de la Salud, que se llama INGRIDH, que permite a los hospitales tener planes de emergencia que son inclusivos, tanto para quienes trabajan en el hospital si tienen algún grado de discapacidad,
como para aquellas personas que están de visita o están siendo intervenidas en algún tema de salud, pueden ser pacientes del hospital. Esa metodología es muy importante y debemos entonces tener esta, como les dijese, importancia de aplicarlo en el sector salud. Supongo de que los áreas, distintos países de Centroamérica, de las áreas educativas también, estarán implementando planes de emergencia y seguridad escolar. Pero no solo el colegio, vuelvo a decir, hay algunas personas con discapacidad, aunque somos pocas en número, que hemos llegado a la universidad y es importante que algunos a veces hemos hecho docencia y se debe cubrir, se debe tener una respuesta metodológica fuerte frente a esas necesidades. Quiero decirles que es importante que se sumen a los distintos esfuerzos. Yo quiero decir que a pesar que desconozco cómo pueden inscribirse directamente al tema del simulacro, es importante que lo consulten a través de CEPREDENAC y puedan de esta manera o sea, puedan ustedes tener una participación efectiva dentro de el simulacro en Panamá. Creo que es muy importante que voluntarios y voluntarias que trabajan en rescate pueden decir que van a estar ustedes presentes en capacitarse a través de los distintos proyectos y programas que hay para dar la atención. Voy a volver a referirme a lo de Ingrid H. Es muy importante que esta metodología, que la pueden encontrar en internet, está puesto Ingrid H. Ingrid como si fuese el nombre de una mujer llamada Ingrid, un nombre alemán, y H como si fuera de apellido Herrera, por ejemplo. Así como Claudia, le estoy pidiendo prestado el apellido a Claudia Herrera. Entonces, Ingrid H es una metodología que está disponible y que puede ser utilizada por todos ustedes, sobre todo en los hospitales. Y quiero comentarles de que en el caso de esta metodología, en Centroamérica tengo entendido de que algún esfuerzo ha hecho ASB para darle. Entonces, ¿qué es importante? Concentrémonos en qué es necesario saber para poder planificar y atender. Primero necesitamos saber si el plan que estamos desarrollando está siendo desarrollado para qué institución. Si yo estuviera haciendo un plan de emergencia para una escuela, lo primero que tendría sería el registro de cuáles son los eventos desastrosos y las emergencias, estas emergencias que tradicionalmente ha enfrentado o pueda enfrentar la escuela. Está en una zona de terremotos, está en una zona de aludes, está al lado de un volcán, está en una zona que se inunda, está en una zona donde transitan materiales peligrosos. Tener estas preguntas y respuestas de cuáles son las emergencias que enfrentamos. Hay otro tipo de riesgos, hay pandillas como las maras u otras ejerciendo violencia cerca. Hay que tomar en consideración cuáles son todas estas posibilidades, cuáles son los riesgos que enfrentamos, qué afectación tenemos y nos provoca. Yo también digo de que nosotros debiéramos hacer todo un croquis, un dibujo del área, un mapa, donde conocemos cuáles son nuestras inmediaciones y cómo es nuestro edificio, dónde estamos. ¿Cuáles son las zonas de evacuación, las vías de evacuación? ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Están claramente señalizadas? ¿Está la señalética puesta de manera y en forma clara para que todas las personas podamos verlas y entenderlas? ¿Hay personas con discapacidad en el lugar? Porque ya sea que trabajen ahí, sean usuarios del lugar o estén de visita. Tenemos claro que las barreras del entorno que hay. Si tenemos barreras y hemos detectado barreras, tenemos un plan para financiar el cómo superar dichas barreras, por ejemplo, escaleras poniéndole una rampa. Tenemos procedimientos donde hemos asignado responsabilidades a distintos miembros de dicha comunidad para que sepan qué hacer y cómo hacerlo. Le hemos capacitado en qué hacer y cómo hacerlo. Hemos capacitado a la comunidad, a nuestros vecinos en forma inmediata de cuáles son nuestros requerimientos y necesidades. Tenemos el contacto con la autoridad y los rescatistas. Le hemos transmitido cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos nosotros avanzar en dichas necesidades. Esos son los elementos más básicos a considerar. Hemos puesto dentro de estos planes asignando las tareas de quién asiste a la evacuación de quién, de qué forma se hará, cómo se hará,
¿Cómo se da la alerta? ¿Es solo auditiva? ¿Hay otros medios visuales que apoyen a esa alerta? ¿Conocemos lengua de señas para que la persona sorda sepa qué está sucediendo y qué se va a hacer? Son estos los distintos factores clave que se deben tomar en cuenta, porque si no se toman en cuenta, claramente estaríamos fracasando en el desarrollo de un buen plan. Medimos ese plan, sabemos cuánto tiempo requerimos para desplazarnos, para atender, para ayudar. Tenemos un enfoque intra y transdisciplinario en el sentido de que debemos consultar y apoyarnos en esta medida. Se los pregunto, porque de esta manera es como nosotros estamos generando los apoyos requeridos y necesarios para poder atender la emergencia. ¿Estamos llevando alguna estadística? ¿Sabemos qué vamos a hacer al final de cuentas? ¿Estamos nosotros creando todo aquello para que pudiésemos ir adelante? No sé si estoy siendo del todo claro en lo que estoy expresando, pero son las medidas que necesitamos. La gestión inclusiva del riesgo de desastres, para que sea inclusiva hacia las personas con discapacidad, debe ser un trabajo en el cual las distintas especialidades se unan. Lo digo ¿por qué? Porque es muy probable de que usted tenga alguna persona que sea experta en discapacidad, pero no sepa de gestión del riesgo. O puede tener una persona que sepa de gestión de riesgo, pero no sepa de discapacidad. Entonces, la gestión inclusiva del riesgo de desastres se produce cuando hay un diálogo y una comunión dentro de la comunidad, donde los distintos especialistas, junto con las propias personas afectadas, participan y se apoyan. Y eso es algo vital. Quiero ir terminando la parte expositiva para dar lugar a las preguntas. Ojalá que sea la mayor cantidad de preguntas. Me encantaría poder interactuar con todos ustedes. Por lo tanto, quiero ir señalando dentro de los aspectos de cierre de mi exposición que insisto en que nada de esto puede hacerse sin la participación significativa de las propias personas con discapacidad. Tenemos un lema que es nada sobre nosotros sin nosotros. Y ese lema es un lema muy fuerte dentro de nuestra comunidad, por cuanto que aspiramos a que esto sea algo realmente comprendido y entendido, que las personas con discapacidad podemos de requerir apoyos, pero no de tutoría, en el sentido de que somos sujetos de derecho y no objetos de caridad. Entonces, cuando avanzamos en esta medida en que todos nos apoyamos, es cuando la sociedad mejora, es cuando tenemos una sociedad mejor para todas las personas que ahí habitan. Y es esto lo que queremos decir, esto es lo que queremos llegar, es lo que queremos avanzar en esta accesibilidad universal de medios, de manera y de formas para que ninguna persona quede atrás. Entonces yo ahora doy paso a las preguntas. Por favor, ¿quién gusta hacer una pregunta? Las tenemos acá por escrito, ¿me las van a hacer llegar, Eduardo? Sí, Para que... gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y todas. En el día de hoy tenemos varias preguntas de las personas que están interviniendo en este webinar. Tenemos en este momento conectados por el webinar a 165 personas y por las redes sociales a 230 personas. Tenemos entonces la primera pregunta. Dice Nedeili Giselle Ojo Castañeda. ¿Qué procedimientos debemos tener en cuenta para crear un plan de emergencia inclusivo? Es una excelente pregunta, pero lo que tenemos que tomar en cuenta primero es participación significativa de las propias instituciones y personas con discapacidad, de forma que nos orienten y nos guíen. Segundo, que tenemos que tomar en cuenta para el plan es conocer la situación del entorno donde está la institución para la que estamos creando este plan. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los mayores riesgos que enfrenta? ¿Qué es lo que sucede ahí? Debemos conocer cuáles son las barreras que tenemos, ya sea de la comunicación y del entorno. De la comunicación es, tenemos personas sordas, sabemos lengua de señas, tenemos personas ciegas, hemos hecho los documentos de trabajo accesibles para que estas personas puedan participar. La infraestructura, la parte física, sabemos si hay falta de rampas u otros dispositivos, entonces tenemos que generarlos. Junto con ello, participación comunitaria y otro de los elementos que se requiere para que este plan
funcione y sea activo es la capacitación constante de las partes involucradas, junto con el tomar cuenta de los avances que se toman e ir viendo cómo se va avanzando en colocar las medidas de inclusión. Recomiendo que se hagan simulacros y que estos estén planificados y sostenidos en el tiempo. Gracias, Carlos. Pregunta Roberto Guadalupe Cañas Pozos. ¿Cuáles considera que debían ser las principales acciones de transdisciplinariedad que deben de realizarse por la protección en personas con discapacidad? Muy interesante pregunta. Creo que esta transdisciplinariedad e interdisciplinariedad tiene que ver con que trabajemos desde los saberes de los distintos actores. Por ejemplo, yo voy a decir que a pesar que yo trabajo mucho con bomberos, yo nunca le enseño a un bombero a ser bombero, porque él ya lo sabe, o ella ya lo sabe, lleva años en la institución. Lo que yo hago es colocar la variable discapacidad dentro del conocimiento general que esta persona está utilizando y haciendo. Por lo tanto, viene a ser compartir los distintos saberes y tomar estos saberes para crear un saber significativo y nuevo. Como en algún momento señalé, hay personas que pueden conocer de gestión de riesgo, pero no necesariamente conocen de discapacidad y viceversa. Personas que conociendo de discapacidad e inclusión no conocen de gestión de riesgo. Por lo tanto, esta interdisciplinariedad es necesaria para poder abordar esta suerte de nueva disciplina que es la gestión inclusiva de riesgo de desastres. Lo que yo sugeriría es este compartir de saberes y finalmente a la fusión de estos para llegar a esta nueva disciplina. Gracias, Carlos. Marco Tulio Rafael Fuente nos saluda desde El Salvador y pregunta si existen programas accesibles de formación y capacitación a personas de primera respuesta sobre protocolos de asistencia a personas con discapacidad durante una emergencia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Tuve un problema de audio. Gracias. Pregunta Marco Tulio Rafael Fuentes desde El Salvador. Si existen programas accesibles de formación y capacitación a personal de primera respuesta sobre los protocolos de asistencia a personas con discapacidad durante una emergencia. Efectivamente, Marco Tulio, existen. Hay algunos que hemos impartido desde ONG Inclusiva, otros que ha hecho ASB. Mira, nosotros hemos hecho cursos internacionales. Está atento si es que cuando veas nuestras convocatorias en nuestras redes sociales desde ONG Inclusiva para que puedas tomar alguno de nuestros cursos. También, como te digo, te recomiendo mucho si puedes, y hay alguno de ASB en algún momento, si puedes participar, porque ASB es un trabajo de una calidad enorme, entonces no es que yo esté promocionando otra institución aparte de la mía, pero es que la justicia aquí se debe hacer diciendo de que ellos hacen un gran trabajo. Entonces ya puedes tomar cualquiera de los nuestros y va a ser un buen curso. Así que está atento, yo no tengo una fecha en este momento de cuándo relanzaremos un curso internacional y además que estoy a la espera de un resultado. Mira, nosotros el año pasado, el 2022, postulamos a un programa con el gobierno de Japón a través de su agencia que se llama JICA y a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile que se llama ACSI. Y yo voy a saber de aquí a abril si ese programa fue aprobado o no. Si fue aprobado, vamos a tener un curso internacional online de gestión inclusiva de riesgo de desastres que va a culminar con una beca para 25 personas de toda América para que puedan venir a especializarse en Chile en el trabajo que estamos realizando. Y eso ojalá resulte. Y si está ahí, por favor, Marco Tulio, está atento, por favor, para a lo mejor tú puedes ser uno de los becados, aparte de tomar el curso en línea, ¿por qué no? Y estar aquí en Chile, ya para el año 2024. Todo esto depende, como le digo, de que resulte. Así que crucen los dedos para que nos haya ido bien, porque usted sabe que uno postula y no siempre gana. Entonces vamos a ver si esta vez ganamos. Ojalá. Para ir cerrando, tenemos una pregunta al respecto de la metodología mencionada para los hospitales y planes de emergencia, al igual sobre las instituciones educativas y la integración en instituciones educativas. La metodología que nosotros estamos generando es la siguiente. O sea, esto fue un trabajo que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud, una iniciativa liderada en su momento por el
doctor Alex Camacho, una persona bastante activa en la gestión de riesgo, desastre y discapacidad. Yo fui contratado como consultor y se hizo un trabajo a nivel de América para poder seleccionar qué aspectos tenían que estar dentro de un hospital para que este fuese seguro para las personas con discapacidad. Lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde están? Lo segundo que nos preguntamos es, ¿qué necesitan? Lo tercero que nos preguntamos es, ¿qué podría atentar contra la vida de esta persona? Y así nos dimos cuenta de que podíamos tener metodologías y medidas de accesibilidad. Comprenderán que muchos hospitales son antiguos y hay que refaccionarlos porque no fueron construidos pensando en las personas con discapacidad. Entonces también se puede generar que el hospital deba tener alguna remodelación arquitectónica. Otras cosas son las señaléticas, pero ante todo también capacitar a las personas con o sea, a las personas que ahí trabajan para que puedan desarrollar la metodología. Esta metodología está en línea. Si ustedes googlean Ingrid H., les va a aparecer, sobre todo si ponen Ingrid H., Organización Panamericana de la Salud. Gracias, Carlos. Vamos con las últimas dos preguntas. Y estaba en qué aspectos considera son esenciales para desarrollar una estrategia de construcción de ciudades resilientes e inclusivas con la discapacidad en el marco de la gestión del riesgo. ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se requiere a nivel normativo? ¿Y cuáles han sido las principales limitaciones desde su experiencia? Muy buena pregunta. ¿Fue anónima o alguien puso un nombre? Fue anónima. Oh, me hubiera gustado que la persona hubiese puesto su nombre para darle las gracias por esta pregunta, porque es muy útil para mí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Partamos de la base de cómo es la atención y la prevención de la emergencia, y está claro de que la prevención inmediata que va a tener cualquier persona de la emergencia es en la ciudad donde vive, la municipalidad que le corresponda. Ese gobierno local va a ser el primero que va a generar todo lo relativo a la prevención del riesgo y va a ser la primera autoridad que le va a atender frente a una emergencia, de carácter que ésta sea, antes que el nivel central lo haga. Entonces, dado que estas condiciones locales son intervenidas y vistas por los gobiernos locales, que reciben distintos nombres de acuerdo a la modalidad y al país, acá en Chile le decimos municipalidades, en otras partes le llaman municipios, alcaldías, pero se entiende que es esto de un gobierno local. Estos gobiernos locales que concitan también la participación ciudadana de alguna manera y que están en el territorio exacto donde uno vive, esta mirada y esta forma es lo que a nosotros nos toca enfrentar. Por lo tanto, lo que necesitábamos era de que esto se planteara en la resiliencia y la inclusión hacia las personas con discapacidad. ¿Qué elementos contrae? Por ejemplo, hay una herramienta que, cosa curiosa, también me tocó ser consultor para crearla, que es la herramienta que ha desarrollado la Yuan Diarar para ciudades resilientes. El anexo de discapacidad toma 10 elementos que son claves para poder articular una respuesta desde el territorio. La primera es una de identificar actores claves y tener alguna medida, algún dato estadístico, por imperfecto y vago que este sea. Me refiero que es muy importante saber un aproximado, a lo menos, de cuántas personas con discapacidad habitan en una determinada localidad. Tener información de si tienen organizaciones. Estas tienen sedes, hay centros de rehabilitación, hay centros de participación, hay programas especiales en colegios, hay escuelas especiales. Todo aquello que nos podemos preguntar, georreferenciarlo y geolocalizarlo, de manera tal que tenemos en nuestros mapas de riesgo y emergencia dónde están y qué emergencias pueden enfrentar, dónde están para contactarles, para capacitarles, para asignar recursos económicos, para al mismo tiempo tener a los rescatistas, a las brigadas listas para poder apoyar, para poder tomar las adaptaciones necesarias y requeridas para poder dar. O sea, toda esta información no tiene que quedarse en una anécdota y en un banco de datos solamente, tiene que expresarse en una utilidad, en algo público que finalmente permita mejorar y corregir la situación que va a enfrentar una persona. Para que una ciudad sea resiliente, una comuna sea resiliente e inclusiva en discapacidad, requiere dos aspectos, uno técnico y otro político. En lo político requiere que la primera autoridad local, en este caso alcalde, alcaldesa, presidente, como le llamen, porque varía el nombre de acuerdo al país. Acá en Chile les llamamos alcaldes, y en muchas otras partes del mundo también, pero hay otras partes que me he encontrado que le llaman presidente comunal, por ejemplo en México le dicen así, en otros le llaman intendente.
Entonces, me refiero que esta primera autoridad debe manifestar su voluntad política de que esta medida de cambio exista y se haga. Luego de eso, debe haber todos estos temas técnicos que se deben hacer con los departamentos y oficinas correspondientes, aquellos que sean rectores de la gestión de riesgos de desastres y aquellos que trabajen en discapacidad, para poder tomar los protocolos y medidas dentro de la propia ciudad. Se debe ver qué aspectos de presupuesto permanente se pueden derivar y utilizar, y aquellos que sean necesarios y distintos se pueden dar a través de los distintos mecanismos de financiamiento que puede tener un gobierno local. Hay veces que los gobiernos locales reciben plata desde el nivel regional o desde el nivel central, y que de esa forma se pueden implementar estos programas y proyectos. Se les da continuidad a través del presupuesto normal de la ciudad, por cuanto hay cosas que son permanentes en el tiempo, y se asigna la capacitación necesaria para que todos los actores claves participen. Se debe microzonificar y zonificar la ciudad porque las diferencias entre un barrio y otro pueden ser notables y distintas. Y eso es lo que debemos hacer en grandes términos. Por lo tanto, muchas gracias por esta pregunta. Gracias, Carlos. La pregunta la hizo Leonel Galán del Ministerio de Educación de Guatemala. Bueno, y nos vamos con la última pregunta que la hace César Augusto Zamora Pineda. Y es con respecto a cómo atender a una persona que tiene ceguera cuando se suscita un terremoto. En primer lugar, debemos nosotros pensar que a la persona que tiene ceguera debemos apoyarle de forma que tengamos instrucciones claras y sencillas en caso de que se deba evacuar. Digo esto porque no todo terremoto genera evacuación, porque a lo mejor uno está en un edificio que es antisísmico y es seguro y por lo tanto no tiene necesidad de evacuar o salir. Pero sí hubiese la necesidad, porque uno está en un lugar inestable donde hay peligro de que el lugar se derrumbe y se deba evacuar, lo que debe hacerse uno es ponerse delante de la persona y que esta persona ponga la mano en el hombro, de forma que al desplazarse pueda tener claridad de hacia dónde se desplaza y si es mayor altura o menor altura, y dar instrucciones muy claras y para nada imprecisas. O sea, uno no puede decir, mira, vamos a avanzar un poquito, porque eso no tiene una explicación. ¿Qué es avanzar un poquito? Uno tiene que decir, vamos a avanzar 1 metro hacia enfrente, luego doblaremos a la derecha, 3 pasos más allá volveremos a doblar, ¿me entienden? Uno tiene que decirle esas instrucciones como nos vamos a agachar porque aquí el techo está muy bajo, y luego cuando ya pase la parte de decirle ahora nos vamos a erguir porque ya pasamos esta zona baja, a lo mejor había una escala. Es lo que se debe hacer al tratar con la persona que en este caso es una persona ciega. Luego, si es que esta persona debe ser llevada a un albergue, tomar en cuenta sus necesidades en torno de que se le explique qué sucede y qué se le va a dar, de ayudarle a localizar